El sonido resonó en el comedor como un disparo. El escozor agudo me quemó la mejilla mientras trastabillaba hacia atrás. Mi mano voló instintivamente hacia la marca roja que florecía en mi cara. El cordero de Nochebuena yacía olvidado sobre la mesa mientras 12 pares de ojos me miraban fijamente. Algunos conmocionados, otros satisfechos, todos en silencio. Mi marido Javier se cernía sobre mí, con las manos aún levantadas y el pecho agitado por la rabia. No vuelvas a avergonzarme delante de mi familia nunca más, gruñó, con la voz goteando veneno. Su madre, Isabel, sonrió con suficiencia desde su silla. Su hermano Sergio soltó una risita por lo bajo. Su hermana Beatriz puso los ojos en blanco como si me lo mereciera. Pero entonces, desde un rincón de la sala, llegó una voz tan pequeña pero tan afilada que podría cortar el acero. Papá. Todas las cabezas se giraron hacia mi hija de 9 años, Sofía, que estaba de pie junto a la ventana con su tableta apretada contra el pecho. Sus ojos oscuros, tan parecidos a los míos, contenían algo que hizo que el aire de la habitación cambiara. Algo que hizo que la mueca de confianza de Javier vacilara. No deberías haber hecho eso, dijo ella, con una voz firme e inquietantemente tranquila para una niña, porque ahora el abuelo lo va a ver. El color abandonó el rostro de Javier. Su familia intercambió miradas confusas. Pero vi algo más deslizarse en sus expresiones, un destello de miedo que aún no podían nombrar. ¿De qué estás hablando?, exigió Javier, pero su voz se quebró. Sofía inclinó la cabeza, estudiándolo con la intensidad de un científico que examina un espécimen. Te he estado grabando, papá. Todo. Durante semanas. Y se lo he enviado todo al abuelo esta mañana. El silencio que siguió fue ensordecedor. La familia de Javier empezó a moverse incómodamente en sus sillas, comprendiendo de repente que algo había salido terrible e irreversiblemente mal. Me ha dicho que te diga, continuó Sofía, su pequeña voz cargada con el peso de una fatalidad inminente que está de camino. Y fue entonces cuando empezaron a palidecer. Fue entonces cuando comenzaron las súplicas. 3 horas antes había estado de pie en la misma cocina, regando metódicamente el cordero mientras mis manos temblaban de agotamiento. El moratón en mis costillas de la lección de la semana pasada todavía me dolía con cada movimiento, pero no podía dejar que se notara, no con la familia de Javier a punto de llegar, no cuando cualquier señal de debilidad sería vista como munición. Elvira, ¿dónde demonios están mis zapatos de vestir? La voz de Javier retumbó desde el piso de arriba, y me encogí a mi pesar. En el armario, cariño, lado izquierdo, estante de abajo, grité de vuelta, modulando cuidadosamente mi voz para evitar provocar otra explosión. Sofía estaba sentada en la encimera de la cocina, supuestamente haciendo los deberes, pero yo sabía que me estaba observando. Siempre observaba ahora. Esos ojos inteligentes no se perdían nada. A sus 9 años, había aprendido a leer las señales de advertencia mejor que yo. La rigidez en los hombros de Javier cuando entraba por la puerta, la forma particular en que se aclaraba la garganta antes de lanzar una diatriba, el silencio peligroso que precedía a sus peores momentos. Mamá dijo suavemente, sin levantar la vista de su hoja de ejercicios de matemáticas, ¿estás bien? La pregunta me golpeó como un golpe físico. ¿Cuántas veces me lo había preguntado? ¿Cuántas veces le había mentido diciendo, sí, todo está bien, papá solo está estresado? Los adultos a veces discuten, pero no significa nada. Estoy bien, cielo, susurré. La mentira amarga en mi lengua. El lápiz de Sofía se detuvo. No, no lo estás. Antes de que pudiera responder, los pesados pasos de Javier tronaron por las escaleras. Elvira, esta casa es un desastre. Mi madre llegará en 1 hora y ni siquiera has podido. Se detuvo a media frase cuando vio a Sofía observándolo. Por un breve instante, algo que podría haber sido vergüenza parpadeó en su rostro, pero desapareció tan rápido que podría haberlo imaginado. Sofía, a tu cuarto, dijo bruscamente. Pero papá, estoy haciendo los deberes como tú. Ahora. Sofía recogió sus libros lenta y deliberadamente. Al pasar a mi lado, me apretó la mano, un pequeño gesto de solidaridad que casi me rompió el corazón. En el umbral de la cocina, se detuvo y miró a Javier. Sé bueno con mamá, dijo simplemente. La mandíbula de Javier se tensó. ¿Perdona? Ha estado cocinando todo el día, aunque está cansada, así que simplemente sé bueno. La audacia de una niña de 9 años enfrentándose a su padre dejó a Javier momentáneamente sin palabras. Pero vi el peligroso destello en sus ojos, la forma en que cerró las manos en puños. Sofía, vete, dije rápidamente, intentando calmar la situación. Ella asintió y desapareció escaleras arriba, pero no antes de que captara la determinación en su mandíbula, tan parecida a la de mi padre cuando se preparaba para una batalla. Esa niña se está volviendo demasiado impertinente, murmuró Javier, volviendo su atención hacia mí. La estás criando para que sea una falta de respeto. Solo es protectora, dije con cuidado. No le gusta ver. ¿Ver qué?
Su voz bajó a ese susurro peligroso que me helaba la sangre. ¿Le estás contando historias sobre nosotros, Elvira? No, Javier, nunca lo haría. Porque si lo estás haciendo, si estás envenenando a mi hija en mi contra, habrá consecuencias. Su hija. Como si yo no tuviera derecho sobre la niña que había llevado durante 9 meses, cuidado en cada enfermedad, abrazado en cada pesadilla. El timbre sonó, salvándome de tener que responder. Javier se enderezó la corbata y se transformó instantáneamente en el encantador marido e hijo que su familia conocía y amaba. El cambio fue tan perfecto que era aterrador. Empieza la función, dijo con una sonrisa fría. Recuerda, somos la familia perfecta. La familia de Javier descendió sobre nuestra casa como un enjambre de langostas bien vestidas, cada una llevando su propio arsenal de comentarios pasivo-agresivos e insultos apenas velados. Su madre, Isabel, entró la primera, su mirada crítica escaneando inmediatamente la casa en busca de defectos. «Oh, Elvira», querida, dijo en ese tono almibarado que goteaba con descendencia. «Has hecho algo con la decoración. ¡Qué rústico!». Había pasado 3 días perfeccionando esa decoración. El hermano de Javier, Sergio, llegó con su esposa Laura, ambos luciendo ropa de marca y sonrisas de superioridad. «Huele bien aquí», dijo Sergio, y luego añadió en voz baja. Por una vez, la verdadera pulla vino de la hermana de Javier, Beatriz, quien hizo un teatro al abrazarme mientras susurraba. «Te ves cansada, Elvira. ¿No estás durmiendo bien?». Javier siempre dice que las esposas estresadas envejecen más rápido. Forcé una sonrisa y asentí, interpretando mi papel en este teatro retorcido. Pero me di cuenta de que Sofía estaba en el umbral, con su tableta en las manos, esos ojos afilados catalogando cada desaire, cada comentario cruel, cada momento en que su padre no me defendía. Durante la cena, el patrón continuó. Javier se deleitaba con la atención de su familia mientras ellos me menospreciaban sistemáticamente con precisión quirúrgica. «Elvira siempre ha sido tan simple», dijo Isabel mientras cortaba su cordero. «Sin muchos estudios, ya sabes. Javier realmente se casó por debajo de su nivel, pero es un hombre tan bueno por cuidar de ella». Javier no la contradijo. Nunca lo hacía. «¿Recuerdas cuando Elvira intentó volver a estudiar?», rió Beatriz. «¿Qué era? ¿Enfermería?». Javier tuvo que ponerse firme. Alguien tenía que centrarse en la familia. No fue así como sucedió. Me habían aceptado en la carrera de enfermería, tenía sueños de independencia económica, de una profesión que importara. Javier había saboteado mi solicitud. Me dijo que era demasiado estúpida para tener éxito, que lo avergonzaría al fracasar. Pero no dije nada. Sonreí, rellené sus copas de vino y fingí que sus palabras no me cortaban como cristales rotos. Sofía, sin embargo, había dejado de comer por completo. Estaba sentada rígida en su silla, con sus pequeñas manos apretadas en su regazo, viendo a la familia de su padre destrozar a su madre pieza por pieza. El punto de quiebre llegó cuando Sergio empezó a hablar del nuevo ascenso de su esposa. «A Laura la han hecho socia en su bufete», anunció con orgullo. Por supuesto, siempre ha sido del tipo ambicioso. No se contenta con simplemente existir. La palabra existir quedó suspendida en el aire como una bofetada. Incluso Laura parecía incómoda con la crueldad de su marido. «Eso es maravilloso», dije sinceramente, porque a pesar de todo, me alegraba por cualquier mujer que triunfara en su carrera. «Lo es», intervino Isabel. «Es tan refrescante ver a una mujer con verdadera ambición e inteligencia». «¿No crees, Javier?». Los ojos de Javier se encontraron con los míos a través de la mesa, y vi el cálculo allí. La elección entre defender a su esposa o mantener la aprobación de su familia. Los eligió a ellos. Siempre los elegía a ellos. «Absolutamente», dijo, levantando su copa. «Por las mujeres fuertes y exitosas». El brindis no era para mí, nunca era para mí. Me excusé para ir a la cocina, necesitando un momento para respirar, para recoger los pedazos de mi dignidad que yacían esparcidos por el suelo del comedor. A través del umbral, podía oírlos continuar su asalto en mi ausencia. «Últimamente está tan sensible», decía Javier. «Sinceramente, no sé cuánto más drama puedo soportar». «Eres un santo por aguantarla», respondió su madre. Fue entonces cuando la voz de Sofía cortó sus risas como una cuchilla. «¿Por qué odiáis todos a mi mamá?». El comedor quedó en silencio. «Sofía, cariño», la voz de Javier era tensa. «No la odiamos». «Sí, lo hacéis», interrumpió Sofía, su voz firme y clara. «Decís cosas malas sobre ella. La ponéis triste. La hacéis llorar cuando creéis que no estoy mirando». Me apreté contra la pared de la cocina, con el corazón martillándome en el pecho. «Cariño», la voz de Isabel era empalagosamente dulce. «A veces los adultos tienen complicadas. Mi mamá es la persona más inteligente que conozco», continuó Sofía, cogiendo impulso. «Me ayuda con los deberes todas las noches. Construye cosas y arregla cosas y sabe de ciencia y de libros y de todo.
Es amable con todos, incluso cuando son malos con ella, incluso cuando no se lo merecen. El silencio se tensó. Cocina vuestra comida y limpia vuestros desastres y sonríe cuando herís sus sentimientos porque intenta hacer felices a todos. Pero ninguno de vosotros siquiera la ve. Solo veis a alguien con quien ser crueles. Sofía, ¿es suficiente? La voz de Javier contenía una advertencia. No, papá, no es suficiente. No es suficiente que entristezcas a mamá. No es suficiente que le grites y la llames estúpida. No es suficiente que la hieras. Se me heló la sangre. Había visto más de lo que pensaba, más de lo que nunca quise que viera. Oí una silla arrastrarse violentamente hacia atrás. Vete a tu cuarto, ahora mismo. La voz de Javier era mortalmente silenciosa. No quiero. He dicho ahora. El sonido de sus palmas golpeando la mesa hizo que todos saltaran. Fue entonces cuando volví corriendo al comedor, incapaz de dejar que mi hija enfrentara su ira sola. Javier, por favor, dije, interponiéndome entre él y Sofía. Es solo una niña. No entiende. ¿No entiende qué? Sus ojos ardían ahora, su compostura finalmente rota frente a su familia. ¿No entiende que su madre es una patética y débil? No la llames así, la voz de Sofía se alzó, feroz y protectora. No te atrevas a insultar a mi mamá. La llamaré como me dé la gana, rugió Javier, avanzando hacia nosotras. Esta es mi casa, mi familia, y yo. ¿Y tú qué? Me encontré diciendo. Mi propio punto de quiebre finalmente alcanzado. ¿Pegarás a una niña de 9 años delante de tu familia? ¿Les mostrarás quién eres de verdad? La habitación quedó en un silencio sepulcral. La familia de Javier nos miraba, las piezas de un rompecabezas encajando. El rostro de Javier se contorsionó de rabia. ¿Cómo te atreves? Susurró. ¿Cómo te atreves a hacerme parecer lo que eres? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Como alguien que hiere a su esposa. Como alguien que aterroriza a su propia hija. Fue entonces cuando su mano se levantó. Fue entonces cuando el mundo explotó en dolor y humillación y el peso aplastante de la traición pública. Y fue entonces cuando Sofía dio un paso adelante y lo cambió todo. Un mes antes. Mamá, ¿puedes ayudarme con mi proyecto de la escuela? Levanté la vista del montón de facturas que estaba ordenando. Facturas médicas de la visita a urgencias. La familia de Javier no sabía de aquella en la que les dije a los médicos que me había caído por las escaleras. Sofía estaba en el umbral de mi habitación, con su tableta en las manos y una expresión que no pude descifrar del todo en su rostro. Claro, cielo, ¿de qué trata el proyecto? Dinámicas familiares, dijo con cuidado. Tenemos que documentar cómo las familias interactúan y se comunican. Algo en su tono me inquietó. ¿Qué quieres decir con documentar? ¿Grabar vídeos, grabar conversaciones? Mostrar ejemplos de cómo los miembros de la familia se tratan entre sí. Sus ojos se encontraron con los míos, oscuros y serios. La señora Andrés dice que es importante entender cómo son las familias sanas en comparación con otros tipos. Se me encogió el corazón. La profesora de Sofía siempre había sido perceptiva. Siempre hacía las preguntas correctas cuando Sofía llegaba a la escuela con ojeras o se sobresaltaba cuando los adultos levantaban la voz. Sofía, empecé con cuidado. Sabes que algunas cosas que pasan en las familias son privadas, ¿verdad? No todo necesita ser compartido o grabado. Lo sé, dijo, pero había algo en su voz. Una determinación que me recordó tan fuertemente a mi padre que me dejó sin aliento. Pero la señora Andrés dice que documentar las cosas puede ser importante para entender, para la protección. La palabra protección quedó suspendida entre nosotras como un arma cargada. Esa noche, después de que Javier me gritara por comprar la marca equivocada de café y cerrara la puerta del dormitorio tan fuerte que hizo temblar la casa, Sofía apareció en mi umbral. Mamá, susurró, ¿estás bien? Estaba sentada en mi cama, sosteniendo una bolsa de hielo en mi hombro donde me había agarrado, dejando moratones con forma de dedos que estarían ocultos bajo mangas largas mañana. Estoy bien, llenamente automáticamente. Sofía entró en la habitación y cerró la puerta suavemente detrás de ella. Mamá, necesito decirte algo. Algo en su voz me hizo levantar la vista. Parecía mayor de repente, cargando un peso que ningún niño debería soportar. He estado pensando, dijo, subiéndose a la cama a mi lado sobre mi proyecto, sobre las familias. Sofía, sé que papá te hace daño, dijo en voz baja, las palabras cayendo entre nosotras como piedras en agua quieta. Sé que finges que no lo hace, pero lo sé. Se me cerró la garganta. Cielo, a veces los adultos. La señora Andrés nos puso un video, interrumpió Sofía, sobre familias donde la gente sale herida. Dijo que si alguna vez veíamos algo así, debíamos decírselo a alguien. Alguien que pueda ayudar. Sofía, no puedes. He estado grabando, mamá. Las palabras me golpearon como un golpe físico. ¿Qué? Las pequeñas manos de Sofía temblaban mientras sostenía su tableta.
Le he estado grabando cuando es malo contigo, cuando grita, y cuando te hace daño. Tengo videos, mamá, muchos. El horror y la esperanza inundaron mi pecho. Sofía, no puedes, si tu padre se entera. No lo hará, dijo con una certeza aterradora. Soy cuidadosa. Soy muy, muy cuidadosa. Abrió su tableta y me mostró una carpeta etiquetada como Proyecto Familia. Dentro había docenas de archivos de vídeo, cada uno con fecha y hora. Sofía, esto es peligroso. Si te pilla, mamá dijo, su pequeña mano cubriendo la mía, no dejaré que te haga más daño. Tengo un plan. La mirada en sus ojos, antigua, decidida y absolutamente intrépida, me heló hasta los huesos. ¿Qué tipo de plan? Sofía guardó silencio por un largo momento, sus dedos trazando patrones en la colcha. El abuelo siempre decía que los matones solo entienden una cosa. Mi padre, por supuesto. Sofía adoraba a mi padre, lo llamaba cada semana, escuchaba con atención absorta sus historias sobre liderazgo, coraje y defender lo que es correcto. Era coronel del ejército, un hombre que imponía respeto, y que nunca se había echado atrás en una pelea en su vida. Sofía, no puedes involucrar al abuelo. Esto es entre tu padre y yo. No, no lo es, dijo firmemente. Es sobre nuestra familia de verdad. Y el abuelo siempre dice que la familia protege a la familia. Durante el mes siguiente, vi a mi hija de 9 años convertirse en alguien que apenas reconocía. Seguía siendo dulce, seguía siendo mi bebé, pero había un acero en su columna vertebral que no había estado allí antes. Se movía por la casa como un pequeño soldado en una misión, documentando cada palabra cruel, cada mano levantada, cada momento en que Javier mostraba su verdadera naturaleza. Era cuidadosa, devastadoramente cuidadosa. La tableta siempre estaba colocada de forma inocua, apoyada contra libros o escondida detrás de marcos de fotos. Nunca grababa por mucho tiempo, solo capturaba los peores momentos y luego se detenía. Javier nunca sospechó que su propia hija estaba construyendo un caso contra él, pieza por maldita pieza. Intenté detenerla 2 veces. La primera vez simplemente dijo, «Mamá, alguien tiene que protegernos». La segunda vez, me mostró un video de Javier empujándome contra el frigorífico con tanta fuerza que dejó una abolladura en la puerta. «Mírate», dijo en voz baja. «Mira lo pequeña que te haces. Mira el miedo que tienes». En el vídeo, efectivamente, estaba encogida, tratando de hacerme invisible mientras Javier se cernía sobre mí, con el rostro desfigurado por la rabia por algo trivial. Había olvidado comprar su marca específica de cerveza. «Esto no es amor», mamá, dijo Sofía con una sabiduría desgarradora. «El amor no se ve así». 2 semanas antes de Nochebuena, Sofía hizo su primera llamada al abuelo. Solo me enteré porque entré en su habitación para darle las buenas noches y oí su vocecita a través de la puerta. «Abuelo, ¿qué harías si alguien le estuviera haciendo daño a mamá?» Se me heló la sangre. Pegué la oreja a la puerta, conteniendo la respiración. «¿Qué quieres decir, cielo?» La voz de mi padre era suave pero alerta, como se ponía cuando presentía problemas. Solo hipotéticamente. Si alguien estuviera siendo malo con ella. Muy malo. ¿Qué harías? Hubo una larga pausa. «Sofía, ¿está bien tu madre? ¿Alguien la está molestando?» «Es solo una pregunta, abuelo. Para mi proyecto de la escuela». Otra pausa. «Bueno, hipotéticamente, cualquiera que hiciera daño a tu madre tendría que responderme a mí. Lo sabes, ¿verdad? Tu madre es mi hija y siempre la protegeré. Siempre. Incluso si fuera alguien de nuestra familia». Especialmente entonces la voz de mi padre era de acero. «La familia no hace daño a la familia, Sofía. La verdadera familia se protege mutuamente». «Vale», dijo Sofía, y pude oír la satisfacción en su voz. Eso es lo que pensaba. A la mañana siguiente, Sofía me mostró un mensaje de texto en su tableta. Le había enviado a mi padre una nota simple. «Empiezo a preocuparme por mamá. ¿Puedes ayudar?» Su respuesta fue inmediata. «Siempre. Llámame cuando quieras. Os quiero a las 2». «Está listo», dijo Sofía simplemente. «¿Listo para qué?» Sofía me miró con esos ojos antiguos. «Para salvarnos». La mañana de Nochebuena, Sofía estaba inusualmente tranquila. Mientras yo corría de un lado a otro haciendo los preparativos de última hora, ella se sentó en la mesa del desayuno, comiendo metódicamente sus cereales y observando a Javier con una intensidad que debería haber sido inquietante en una niña. Javier ya estaba nervioso. Las visitas de su familia siempre sacaban lo peor de él, la necesidad de parecer tener el control, la presión de mantener su imagen de patriarca exitoso. Ya me había gritado 3 veces antes de las 9 de la mañana, 1 por usar las cucharas de servir equivocadas y 2 por respirar demasiado fuerte. «Recuerda», dijo, ajustándose la corbata en el espejo del pasillo, «hoy somos la familia perfecta.
Marido cariñoso, esposa devota, hija bien educada. ¿Puedes manejar eso, Elvira? Sí, susurré. ¿Y tú? Se volvió hacia Sofía. Se acabó esa actitud que has estado mostrando últimamente. Los niños deben ser vistos, no oídos, cuando los adultos hablan. Sofía asintió solemnemente. Entiendo, papá. Algo en su fácil conformidad debería haberle advertido. Pero Javier estaba demasiado concentrado en su propia actuación para notar la mirada calculadora en los ojos de su hija. Su familia llegó en oleadas, cada miembro trayendo su propia marca especial de toxicidad. Se instalaron en nuestro salón como si fuera suyo, comenzando inmediatamente su ritual de humillación sutil. Elvira, querida, dijo Isabel, aceptando una copa de vino, realmente deberías hacer algo con esas canas. Javier trabaja tan duro para proveer. Lo menos que podrías hacer es cuidarte. Javier se rió. Literalmente se rió. Mamá tiene razón. No paro de decirle que se está dejando. Sentí la familiar quemazón de la vergüenza, pero cuando miré a Sofía, vi sus pequeños dedos moverse por la pantalla de su tableta. Estaba segura de que estaba grabando. La tarde continuó de la misma manera. Cada vez que entraba en una habitación, la conversación cambiaba a pullas sutiles sobre mi apariencia, mi inteligencia, mi valía como esposa y madre. Y cada vez, Javier o se unía o permanecía en silencio, su complicidad más devastadora que la crueldad abierta. Pero Sofía lo estaba documentando todo. Durante la cena, mientras Javier trincha el cordero con precisión teatral, su familia lanzó su ataque más vicioso hasta el momento. ¿Sabes? Sergio, dijo Beatriz. Laura y yo comentábamos la suerte que tiene Javier de que seas tan complaciente, Elvira. Algunas esposas armarían un escándalo por todo. ¿Qué quieres decir?, pregunté, aunque sabía que no debería haberlo hecho. Beatriz soltó una risita. Oh, vamos, la forma en que simplemente lo aceptas todo. Nunca te defiendes, nunca te plantas. Es casi admirable lo completamente que te has rendido. Ella sabe cuál es su lugar, dijo Javier, y la cruel satisfacción en su voz hizo que algo dentro de mí finalmente se rompiera. ¿Mi lugar?, repetí, mi voz apenas un susurro. Elvira, la voz de Javier contenía una advertencia, pero no pude detenerme. 3 años de humillación acumulada, de orgullo tragado, de proteger a mi hija de una verdad que nos estaba destruyendo a ambas. Todo salió a borbotones. Mi lugar es cocinar tu comida y limpiar tus desastres y sonreír mientras tu familia me dice lo inútil que soy. Mi lugar es desaparecer mientras tú te llevas el mérito de todo lo que hago y me culpas de todo lo que sale mal. El rostro de Javier pasó de blanco a rojo. Elvira, para. Ahora. Mi lugar es fingir que no veo a Sofía mirar mientras tú. Fue entonces cuando se levantó. Fue entonces cuando su mano se alzó. Fue entonces cuando todo cambió para siempre. La bofetada resonó en la habitación como un trueno. El tiempo pareció ralentizarse mientras trastabillaba hacia atrás, con la mejilla ardiendo, mi visión borrosa por las lágrimas de dolor y conmoción. Pero no fue el dolor físico lo que me destruyó. Fue la mirada de satisfacción en los rostros de su familia. La forma en que asintieron como si finalmente hubiera recibido lo que merecía. Javier se cernía sobre mí, respirando con dificultad, con las manos aún levantadas. No vuelvas a avergonzarme delante de mi familia nunca más, gruñó. El comedor estaba en silencio, excepto por el sonido de mi respiración entrecortada y el tic-tac del reloj de pie en la esquina. 12 pares de ojos me miraban fijamente, algunos conmocionados, otros satisfechos, todos esperando a ver qué pasaría después. Fue entonces cuando Sofía dio un paso adelante. Papá. Su voz era tan tranquila, tan controlada, que me recorrió un escalofrío por la espalda. Javier se giró hacia ella, su ira aún encendida, listo para desatar su furia sobre cualquiera que se atreviera a desafiarlo. ¿Qué?, espetó. Sofía estaba de pie junto a la ventana, su tableta apretada contra su pecho como un escudo. Sus ojos oscuros, mis ojos, estaban fijos en su padre con una intensidad que hizo que el aire de la habitación cambiara. No deberías haber hecho eso, dijo. Su voz firme e inquietantemente tranquila para una niña. La ira de Javier vaciló por un momento, la confusión parpadeando en sus rasgos. ¿De qué estás hablando? Sofía inclinó la cabeza, estudiándolo con la fría evaluación de un depredador midiendo a su presa. Porque ahora el abuelo lo va a ver. El cambio en la habitación fue inmediato y eléctrico. La postura confiada de Javier se desmoronó. Su familia intercambió miradas confusas, pero vi algo más deslizarse en sus expresiones. Un destello de miedo que aún no podían nombrar. ¿De qué estás hablando?, exigió Javier, pero su voz se quebró en la última palabra. Sofía levantó su tableta, la pantalla brillando en la penumbra del comedor. Te he estado grabando, papá. Todo. Durante semanas. Isabel jadeó. Sergio se atragantó con su vino.
El tenedor de Beatriz cayó con estrépito sobre su plato. Pero Sofía no había terminado. Te grabé llamando a mamá estúpida. Te grabé empujándola. Te grabé lanzándole el mando a la cabeza. Te grabé haciéndola llorar. Su voz nunca vaciló, nunca perdió esa aterradora calma, y se lo he enviado todo al abuelo esta mañana. El rostro de Javier pasó por una serie de colores, de rojo a blanco a gris, a medida que las implicaciones lo golpeaban. Mi padre no era solo el amado abuelo de Sofía. Era el coronel Arturo Vargas, un oficial militar condecorado con conexiones en toda la base, la comunidad y el sistema legal. Pequeña. Javier comenzó a avanzar hacia Sofía, con la mano levantada. No lo harías, dijo Sofía, sin moverse un centímetro. Porque el abuelo me ha dicho que te diga algo. Javier se detuvo en seco. Me ha dicho que te diga que ha revisado todas las pruebas. Me ha dicho que te diga que los hombres de verdad no pegan a las mujeres y a los niños. Me ha dicho que te diga que los matones que se esconden a puertas cerradas son unos cobardes. La tableta sonó con un mensaje entrante. Sofía miró la pantalla y sonrió, una sonrisa que era todo dientes y nada de calidez. Y me ha dicho que te diga, continuó, su voz bajando a un susurro que de alguna manera transmitía más amenaza que cualquier grito, que está de camino. El efecto fue inmediato y devastador. La familia de Javier empezó a hablar a la vez, las voces solapándose en pánico. Javier, ¿de qué está hablando? Dijiste que solo eran discusiones. Si hay videos, si el coronel lo ve, no podemos estar asociados con... Javier levantó las manos intentando recuperar el control, pero el daño estaba hecho. La máscara se había deslizado y su familia lo estaba viendo claramente por primera vez. No es lo que parece, dijo desesperadamente. Sofía es solo una niña, no entiende. Entiendo que le has pegado a mi mamá, dijo Sofía, su voz cortando sus excusas como un cuchillo. Entiendo que la asustas. Entiendo que la haces sentir pequeña e inútil porque eso te hace sentir a ti grande e importante. Hizo una pausa, mirando alrededor de la habitación a la familia de Javier con un desdén fulminante. Y entiendo que todos vosotros lo sabíais, y no os importó porque era más fácil fingir que mamá era el problema. El rostro de Isabel se había vuelto ceniciento. Sofía, seguramente no pensarás que apoyaríamos. La llamaste estúpida, la llamaste inútil. Dijiste que papá se casó por debajo de su nivel. Dijiste que tenía suerte de que él la aguantara. La voz de Sofía era implacable, catalogando cada crueldad con una memoria perfecta. La hicisteis más pequeña cada vez que vino aquí. Le ayudasteis a romperla. El silencio que siguió fue ensordecedor. Javier miraba a su hija como si la viera por primera vez, y lo que vio claramente lo aterrorizó. Esta no era la niña tranquila y obediente que creía conocer. Era alguien que había estado observando, aprendiendo, planeando. ¿Cuánto tiempo?, susurró. ¿Cuánto tiempo qué, papá? ¿Cuánto tiempo llevas grabándome? Sofía consultó su tableta con precisión clínica. 43 días. 17 horas y 36 minutos de metraje. Grabaciones de audio de otros 28 incidentes. Los números golpearon la habitación como golpes físicos. El hermano de Javier, Sergio, lo miraba abiertamente, con la boca abierta. Su esposa Laura tenía lágrimas en los ojos. Joder, Javier, respiró Sergio. ¿Qué has hecho? No he hecho nada, explotó Javier, su compostura finalmente rota por completo. Está mintiendo. Es una pequeña manipuladora. Sofía giró tranquilamente su tableta, mostrando la pantalla a la sala. En ella, claro como el agua, había un video de Javier agarrándome por el cuello y estampándome contra la pared de la cocina mientras gritaba porque la cena estaba 5 minutos tarde. Esto fue el martes, dijo Sofía de forma conversacional. ¿Queréis ver el miércoles? ¿O quizás el jueves, cuando le lanzaste la taza de café a la cabeza de mamá? Javier se abalanzó sobre la tableta, pero Sofía estaba preparada. Se deslizó detrás de mi silla, con el dedo suspendido sobre la pantalla. Yo no lo haría, dijo tranquilamente. Todo esto tiene copia de seguridad. Almacenamiento en la nube, el teléfono del abuelo, el correo electrónico de la señora Andrés, el buzón de denuncias de la comisaría. Javier se congeló. ¿La policía? El abuelo insistió, dijo Sofía, como si nada. Dijo que la documentación es importante para cuando la gente mala necesita consecuencias. Fue entonces cuando lo oímos. El rugido de motores en la entrada, puertas de coche cerrándose de golpe, pasos pesados en el porche delantero. Sofía sonrió. Está aquí. La puerta principal no se abrió, sino que estalló hacia adentro, como si hubiera sido destrozada por la fuerza de una furia justiciera. Mi padre llenaba el umbral como un ángel vengador. Su porte militar era inconfundible incluso con ropa de civil. Detrás de él había otros 2 hombres que reconocí de eventos de la base, ambos oficiales,
ambos con expresiones que podrían haber derretido el acero. El comedor quedó en silencio, excepto por el sonido de la copa de vino de Isabel haciéndose añicos en el suelo. El coronel Arturo Vargas examinó la habitación con la fría eficiencia de un hombre que había comandado tropas en zonas de guerra. Sus ojos lo captaron todo. Mi mejilla roja, la postura culpable de Javier, los rostros afligidos de su familia, y a Sofía de pie protectoramente a mi lado con su tableta aún en las manos. Coronel Vargas, tartamudeó Javier, su bravuconería evaporándose como el humo. Esto es inesperado. No esperábamos. Siéntate, dijo mi padre en voz baja. La orden llevaba tal autoridad que Javier dio un paso atrás, pero no se sentó. Señor, creo que ha habido un malentendido. He dicho, siéntate. Esta vez, las rodillas de Javier cedieron y se desplomó en su silla. Su familia permaneció congelada, con miedo de moverse o hablar. Mi padre entró en la habitación, sus compañeros flanqueándolo como guardias de honor. Sofía dijo suavemente, su voz transformándose por completo al dirigirse a su nieta. ¿Estás bien? Sí, abuelo, dijo ella, corriendo hacia él. Él la cogió en un brazo mientras mantenía su mirada letal fija en Javier. ¿Y tu madre? Los ojos de Sofía se desviaron hacia mi mejilla ardiente. Está herida, abuelo. Otra vez. La temperatura en la habitación pareció bajar 10 grados. Mi padre dejó a Sofía en el suelo con cuidado y se acercó a mí, sus ojos entrenados catalogando cada herida visible con precisión clínica. Cuando tocó suavemente mi mejilla, examinando la marca de la mano que Javier había dejado allí, apretó la mandíbula con tanta fuerza que oí sus dientes rechinar. ¿Cuánto tiempo?, preguntó en voz baja. Papá. ¿Cuánto tiempo, Elvira? No podía mentirle, no con Sofía mirando, no con la evidencia tan claramente mostrada en mi rostro. 3 años. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia de ejecución. Mi padre se giró lentamente para encarar a Javier, y nunca lo había visto parecer más peligroso, ni en fotos de combate, ni en sus retratos militares más intimidantes. Nada se comparaba con la furia controlada que irradiaba de él ahora. 3 años, repitió, su voz conversacional. 3 años has estado poniendo tus manos sobre mi hija. Señor, no es lo que piensa, comenzó Javier. 3 años has estado aterrorizando a mi nieta. Nunca toqué a Sofía, nunca lo haría. ¿Crees que porque no la golpeaste, no la heriste? La voz de mi padre se alzó ligeramente, y Javier gimoteó. ¿Crees que una niña puede ver a su madre ser maltratada y no resultar dañada? ¿Crees que lo que le has hecho a esta familia no es un crimen contra esa pequeña? La madre de Javier finalmente encontró su voz. Coronel Vargas, seguramente podemos discutir esto como adultos civilizados. La mirada de mi padre se desvió hacia ella y se cayó de inmediato. Señora Ruiz, dijo cortésmente, su hijo ha estado abusando física y emocionalmente de mi hija mientras usted se sentaba en esta misma habitación y la llamaba inútil. Toda su familia ha permitido y alentado su comportamiento. Ustedes son cómplices de cada moratón, cada lágrima, cada noche que mi nieta se fue a la cama con miedo. El rostro de Isabel se descompuso. No lo sabíamos. Lo sabíais, dijo Sofía en voz baja desde mi lado. Lo sabíais. Simplemente no os importaba porque no os estaba pasando a vosotros. Uno de los compañeros de mi padre, un hombre que reconocí como el comandante Reyes, dio un paso adelante y colocó una tableta sobre la mesa del comedor. Hemos revisado todas las pruebas, dijo formalmente. Documentación en video de violencia de género, grabaciones de audio de amenazas y abuso verbal, pruebas fotográficas de lesiones, informes médicos que muestran accidentes repetidos. El rostro de Javier se había quedado completamente blanco. Esos son informes médicos privados. No puede. Su esposa firmó autorizaciones para todo, continuó el comandante Reyes con calma, con fecha retroactiva de 3 años. Tiene derecho a compartir su propia información médica, especialmente cuando documenta delitos contra ella. ¿Delitos? La voz de Javier se quebró. Mi padre se acercó a la silla de Javier, su presencia abrumadora. Agresión y lesiones, violencia de género, amenazas, acoso, intimidación de testigos. ¿Testigos? Javier parecía confundido. Tu hija, tu esposa, cualquiera que viera los moratones y las lesiones que causaste. La voz de mi padre era ahora clínica, metódica. La profesora de Sofía informó de sus preocupaciones a los servicios sociales el mes pasado. Ya hay un expediente abierto. La habitación me daba vueltas. No tenía ni idea de que la profesora de Sofía lo había llevado tan lejos. No tenía ni idea de que había registros oficiales, denuncias formales. La pregunta, continuó mi padre, es ¿qué pasa ahora? La familia de Javier intercambiaba miradas de pánico, comprendiendo finalmente la magnitud de la situación que habían ayudado a crear. ¿Qué quieres?, susurró Javier, y la desesperación en su voz era casi patética.
Mi padre sonrió, pero no había calidez en ello. Lo que quiero es llevarte fuera y mostrarte exactamente lo que se siente al estar indefenso y asustado. Lo que quiero es hacerte entender el terror por el que has hecho pasar a mi familia. Javier se encogió más en su silla. Pero lo que voy a hacer, continuó mi padre, es dejar que la ley se encargue de ti. Porque a diferencia de ti, yo creo en la justicia, no en la venganza. Hizo un gesto a su otra compañera, a quien ahora reconocí como la capitana Torres de la asesoría jurídica de la base. Ella se adelantó con una carpeta en las manos. Señor Ruiz, dijo formalmente, estoy aquí para entregarle una orden de alejamiento temporal. Se le ordena no tener ningún contacto con su esposa o su hija. Se le ordena abandonar esta residencia inmediatamente. Esta es mi casa, explotó Javier, la desesperación haciéndolo estúpido. En realidad, la capitana Torres consultó sus papeles. La casa está a nombre de ambos, pero dadas las circunstancias y la evidencia de violencia de género, se le ha concedido a su esposa la ocupación exclusiva temporal. Javier se volvió hacia su familia buscando apoyo, pero solo encontró rostros horrorizados que se apartaban de él. Mamá suplicó. No puedes creer. He visto los vídeos. Javier, dijo Isabel en voz baja, las lágrimas corriendo por su rostro. Todos los hemos visto. Tu abuelo estaría avergonzado. Sergio se levantó lentamente, su rostro gris. Laura y yo tenemos que irnos. No podemos estar asociados con esto. Sois mi familia, gritó Javier, su voz quebrándose. No, dijo Beatriz, levantándose también. La familia no hace lo que tú has hecho. La familia se protege mutuamente. Mientras los parientes de Javier salían de la casa como dolientes dejando un funeral, mi padre dirigió su atención hacia Sofía y hacia mí. Haced una maleta, dijo suavemente. Las dos. Venís a casa conmigo esta noche. Pero esta es nuestra casa, protesté débilmente. Esta era tu prisión, dijo Sofía con una claridad sorprendente. La casa del abuelo es nuestro hogar. Javier seguía sentado en la mesa, mirando los restos de su vida. Elvira dijo desesperadamente, por favor, puedo cambiar. Puedo buscar ayuda. No destruyas nuestra familia por... ¿Por qué? Encontré mi voz finalmente, las palabras saliendo más fuertes de lo que lo habían hecho en años. ¿Por pegarme? ¿Por aterrorizar a nuestra hija? ¿Por 3 años de hacernos tener miedo de respirar mal? No fue para tanto. Papá, interrumpió Sofía, su voz triste ahora en lugar de enfadada. Tengo 43 días de grabaciones que dicen que fue exactamente para tanto. Javier miró a su hija, la miró de verdad, y pareció entender finalmente lo que había perdido. No solo una esposa, no solo una casa, sino el respeto y el amor de la única persona que debería haberlo admirado más. Sofía, soy tu padre, dijo destrozado. No, dijo ella con una finalidad devastadora. Los padres protegen a sus familias. Los padres hacen que sus hijos se sientan seguros. Tú solo eres el hombre que vivía aquí. 6 meses después, Sofía y yo nos sentamos en nuestro nuevo piso, pequeño pero luminoso, con ventanas que dejaban entrar la luz del sol y puertas que podíamos cerrar con llave, sin miedo de quién pudiera entrar por ellas. La orden de alejamiento se había mantenido. Javier había sido condenado por múltiples cargos y sentenciado a 2 años de prisión, seguidos de un curso obligatorio de control de la ira y visitas supervisadas con Sofía. Sofía aún no había pedido verlo. El divorcio había sido rápido y decisivo. La familia de Javier, horrorizada por la naturaleza pública de sus crímenes y aterrorizada por su propia exposición legal, lo había presionado para que no se opusiera a nada. Me quedé con la casa, que vendí inmediatamente. Obtuve la mitad de todo, más una sustancial pensión. Más importante aún, recuperé mi vida. Mamá, dijo Sofía desde su sitio en el sofá, donde estaba haciendo los deberes. La señora Andrés quiere saber si hablarás en su clase sobre la resiliencia. Levanté la vista de mis libros de enfermería. Sí, finalmente estaba cursando esa carrera que Javier me había convencido de que era demasiado estúpida para obtener. ¿Qué les diría? Sofía lo consideró seriamente. Quizás que ser fuerte no significa quedarse callado. Quizás que proteger a alguien a veces significa ser lo suficientemente valiente como para pedir ayuda. Mi hija de 9 años, que había orquestado la caída de un hombre adulto a través de puro pensamiento estratégico y una determinación inquebrantable, me estaba dando consejos sobre el coraje. ¿Y tú?, pregunté. ¿Estás bien con todo lo que pasó? Sofía dejó su lápiz y me miró con esos ojos antiguos que habían visto demasiado, pero que de alguna manera permanecían claros y esperanzados. Mamá, ¿recuerdas lo que solías decir cuando tenía pesadillas? Me decías que las personas valientes no son las que no tienen miedo. Las personas valientes son las que tienen miedo pero hacen lo correcto de todos modos. Asentí, recordando innumerables noches en las que había susurrado esas palabras mientras ella temblaba en mis brazos después de oírnos discutir. Tú fuiste valiente, dijo simplemente.
Te quedaste para protegerme incluso cuando quedarte te hacía daño. Y yo fui valiente porque sabía que tenía que protegerte. Nos protegimos mutuamente. Las lágrimas nublaron mi visión. Debería haberme ido antes. Debería haber... Mamá interrumpió Sofía suavemente. Te fuiste cuando estuviste lista. Te fuiste cuando era seguro. Te fuiste cuando supiste que estaríamos bien. Tenía razón. Por supuesto, mi brillante y notable hija tenía razón. La verdad era que no me había ido, habíamos escapado. Y habíamos escapado porque una niña de 9 años había sido más valiente, más inteligente y más estratégica que cualquier adulto en la situación. ¿Lo echas de menos?, pregunté en voz baja. ¿A tu padre? Sofía guardó silencio por un largo momento. No, pero no echo de menos tener miedo todo el tiempo. No echo de menos verte hacerte más pequeña y más triste cada día. No lo echo de menos en absoluto. Es malo. Hizo una pausa y luego añadió. Pero me gusta quién eres ahora. Estás volviendo a ser grande otra vez. Tenía razón en eso también. Me estaba volviendo más grande, más fuerte, más ruidosa. Reía más. Dormía mejor. Tenía opiniones de nuevo. Sueños de nuevo. Esperanzas para el futuro de nuevo. Mamá. La voz de Sofía era pequeña ahora, vulnerable de una manera que rara vez se permitía. ¿Crees que otros niños tienen que hacer lo que yo hice? ¿Grabar a sus padres y hacer planes y todo eso? La pregunta me rompió el corazón. Espero que no, nena. Realmente espero que no. Pero si lo hacen, dijo, su voz haciéndose más fuerte. Quiero que sepan que pueden, que no se están chivando ni siendo malos, que a veces los niños tienen que salvar a sus familias porque los adultos no pueden. Dejé a un lado mis libros y la abracé. Esta niña que nos había salvado a ambas. ¿Sabes qué, Sofía? ¿Qué? Creo que podría ser la persona más valiente que he conocido. Se acurrucó contra mí. Y por un momento, volvió a ser solo mi niña pequeña, no la mente maestra estratégica que había derribado a su abusador con precisión militar. Lo aprendí del abuelo, dijo. Y de ti. Solo que lo habías olvidado por un tiempo. Fuera de las ventanas de nuestro piso, el sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranjas y rosas brillantes. Mañana yo tenía clases y Sofía tenía escuela, y ambas teníamos citas con el psicólogo, donde continuábamos procesando todo lo que había sucedido. Pero esta noche estábamos a salvo, éramos libres, estábamos en casa. Y Javier estaba exactamente donde pertenecía, pagando las consecuencias de sus elecciones, despojado de su poder, su familia y sus víctimas. A veces la justicia se parece a una niña de 9 años con una tableta y un plan. A veces la venganza es simplemente dejar que la verdad hable por sí misma. 3 años después, Sofía tiene ahora 12 años. Todavía tengo todos los videos. Mamá cree que los borré después del juicio, pero no lo hice. Están almacenados en 3 lugares diferentes ahora, encriptados y protegidos con contraseña. La señora Andrés, que ahora es la directora Andrés, me enseñó sobre seguridad digital y preservación de pruebas. Dice que tengo buen instinto para la justicia. Mamá se graduó de la escuela de enfermería el año pasado. Ahora trabaja en urgencias, ayudando a otras personas que llegan con accidentes y caídas. Es buena viendo las señales, buena haciendo las preguntas correctas, buena ayudando a la gente a encontrar su coraje. Les habla de una niña pequeña que salvó a su familia con una tableta y mucha paciencia. El abuelo dice que tengo madera de buen soldado. Me está enseñando sobre liderazgo y estrategia y a defender a las personas que no pueden defenderse por sí mismas. Javier, ya no lo llamo papá y él sabe que es mejor no pedírmelo. Sale de la cárcel el año que viene. A veces me escribe cartas pidiendo perdón, pidiendo una oportunidad para ser padre de nuevo. No le respondo. Mamá dice que podría cambiar de opinión cuando sea mayor, cuando tenga más perspectiva. Quizás tenga razón, pero ahora mismo lo recuerdo todo. Recuerdo tener 9 años y ver a mi madre encogerse un poco más cada día. Recuerdo tomar la decisión de salvarnos a las dos, y recuerdo que los matones solo entienden las consecuencias. Tuvo 3 años para aprender cómo se sienten las consecuencias. Si eso es tiempo suficiente para que se convierta en una mejor persona, bueno, eso depende de él. Pero nunca tendrá la oportunidad de hacernos daño de nuevo, me aseguré de eso. A veces en la escuela, los niños me preguntan, ¿qué pasó? La historia salió en las noticias locales por un tiempo. Niña de 9 años documenta el abuso de su padre y conduce a una condena. La mayoría de los niños piensan que es genial que ayudara a atrapar a un tipo malo. Algunos niños me preguntan si me siento mal por meter a mi padre en problemas. Les digo que yo no lo metí en problemas. Él se metió en problemas solo, tomando malas decisiones. Yo solo me aseguré de que esas decisiones tuvieran consecuencias.
La directora Andrés dice que es una forma muy madura de pensar sobre ello. Mamá dice que es una forma muy tú de pensar sobre ello. El abuelo dice que es una forma muy Vargas de pensar sobre ello. Los Vargas protegen a los suyos y no se rinden ante los matones. Creo que todos tienen razón. La semana pasada, una chica de mi clase me dijo que su padrastro le pega a su madre. Me preguntó qué debía hacer. Le di mi vieja tableta, la que tenía la buena cámara, y le enseñé a usar la aplicación de grabación. Solo recuerda, le dije, no te estás chivando, estás recopilando pruebas, y las pruebas son poder. Ella asintió muy seriamente, con la misma expresión que probablemente yo tenía cuando tenía 9 años y hacía mis propios planes. ¿Me ayudarás?, preguntó. Sí, dije sin dudarlo. Pero tienes que ser muy, muy cuidadosa. Porque eso es lo que hacemos. Eso es lo que hace nuestra familia. Nos protegemos mutuamente y protegemos a las personas que necesitan protección. ¿Y los matones? Los matones aprenden que la familia Vargas no olvida. Y no perdonamos a la gente que hiere a los que amamos. Solo nos aseguramos de que enfrenten las consecuencias. Gracias a todos por seguir. Espero que esta historia despierte su interés por los temas sociales. Si te conmueve, dale like, comenta, comparte y suscríbete a mi canal. Juntos difundamos energía positiva y protejamos la luz. Gracias.